Buenas, la clase de hoy es de corticoides. Los corticoides son hormonas esteroideas producidas naturalmente por nuestro organismo y a su vez se clasifican en mineralocorticoides y glucocorticoides. Los mineralocorticoides, de los cuales el más importante es la aldosterona, tienen por función la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, mientras que los glucocorticoides, de los cuales el más importante de forma natural es el cortisol, tienen por función la preparación del organismo para las situaciones de estrés, como por ejemplo una infección, como por ejemplo un trauma, una cirugía, el dolor, etc. En la práctica médica se utilizan generalmente glucocorticoides sintéticos que se consiguen por medio de la modificación de la estructura química básica de los corticoides naturales en distintas situaciones clínicas gracias a dos de sus cualidades, que son sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Es decir, esas son las dos aplicaciones o efectos, farmacológicos o terapéuticos. ¿Cómo es la síntesis y liberación de los corticoides naturales dentro de nuestro organismo? Esta secreción está regulada por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Es decir, que el hipotálamo secreta un factor liberador, que es el factor liberador de corticotrofina, que estimula a la adenohipófisis, la cual va a producir adrenocorticotrofina, que a su vez va a estimular a las células de la corteza de la glándula suprarrenal para liberar principalmente cortisol y en menor medida aldosterona y esteroides sexuales como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. A su vez, este cortisol que se libera va a inhibir a la liberación o secreción de adrenocorticotrofina y factor liberador de corticotrofina. Es decir, que realiza un feedback negativo. Además de esta regulación por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, la secreción de cortisol va a estar regulada por diversos estímulos, entre ellos el estrés físico y psíquico, las infecciones, la hipoglicemia. Es decir, estos van a ser todos estímulos para que se active este eje y se libere más cortisol. A su vez, todas las acciones del cortisol, como la gluconeogenia, la movilización de proteínas, la movilización de grasas, estabilización de los lisosomas, van a aliviar el estrés, que era uno de los principales estímulos para la activación de este eje y por ende la secreción de cortisol. Es decir que por este lado también la secreción de cortisol se autorregula. Es importante también saber que el cortisol se secreta según un patrón circadiano caracterizado por un pico en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, y otro pico un poco más bajo durante la tarde entre las 16 y 19 horas, entre las 4 y las 7 de la tarde. Pero el pico más importante es este pico de las 8 de la mañana y esto hay que tenerlo presente a la hora de dar un corticoide a un individuo, es decir, dárselo de forma exógena. Hay que recomendarle que lo tome durante estos horarios, ¿sí? Si lo toma una vez al día, que sea a las 8 de la mañana, si lo toma 2 veces al día, que sea uno a las 8 y otro a las 4, justamente para simular este ritmo circadiano y no inhibir tanto al eje, ¿sí? Porque esto aumentaría el riesgo de una supresión adrenal cuando se corta con la toma, del corticoide. Por otro lado, también es importante conocer la cantidad de cortisol que se secreta normalmente por día en condiciones basales, que se encuentra entre los 10 y los 20 miligramos por día. Los corticoides son sintetizados de novo a partir del colesterol obtenido del plasma por la corteza de la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, como quieran llamarle. Recordemos que la glándula suprarrenal se divide histológicamente en una médula y una corteza. La médula secreta catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, y la corteza se divide a su vez en tres zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular es la que secreta aldosterona, es decir, que secreta mineralocorticoides, que como dijimos cumplen un rol o un papel en la regulación hidroelectrolítica, estimulando la reabsorción de sodio y de agua y la secreción de potasio, principalmente a nivel renal, pero también a nivel, por ejemplo, de las glándulas sudoríparas, y por ende al permitir o estimular este aumento de la reabsorción de agua y de sodio, aumenta o mantiene lo que es la presión arterial. Por otro lado, la zona fascicular es la que secreta los glucocorticoides como el cortisol,
el cual tiene múltiples acciones que vamos a ir viendo más detalladamente en las diapos siguientes, y la zona reticular que secreta los esteroides sexuales, principalmente de hidroepiandrosterona y androstenediona, que estimulan el crecimiento y ayudan a desencadenar lo que es la pubertad. Y acá al costadito tenemos la síntesis de estas distintas hormonas a partir del colesterol. Obviamente ustedes no tienen que saberse esta vía, pero bueno, está bueno que conozcan que proviene del colesterol y a partir de este se van a producir los 3 tipos de hormonas que se producen a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar en lo que son los glucocorticoides porque son los que tienen una mayor aplicación en la clínica. En relación con el mecanismo de acción de los glucocorticoides que se producen naturalmente o lo que sería lo mismo que la farmacodinamia cuando hablamos de un fármaco, ¿sí? Un glucocorticoide que se toma de forma exógena, podemos decir que ejercen sus efectos por medio de un mecanismo que es genómico y un mecanismo que es no genómico. El mecanismo genómico es el principal, ¿sí? Los efectos genómicos son generados a dosis bajas, incluso de corticoides, pero tienen una latencia de hasta 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque implican la síntesis de nuevas proteínas. Ahora vamos a ver que los glucocorticoides, al ser esteroides y por ende ser liposolubles, difunden libremente a través de la membrana celular, que también tiene una estructura lipídica, y ya una vez en el citoplasma se unen a proteínas receptoras de la familia de los receptores esteroideos, tiroideos y retinoideos. Este complejo glucocorticoide receptor formado se va a activar y se va a translocar hacia el núcleo, en donde va a regular la expresión de genes a la alta, es decir, va a inducir una transcripción positiva, es decir, va a aumentar la expresión de determinadas partes del gen o de determinados genes, o bien puede regular la transcripción a la baja, es decir, generar una transcripción negativa, disminuir la expresión de determinados genes. Y de esta forma terminan modificando la cantidad y la disposición de las proteínas que se van a sintetizar en los tejidos diana. Es decir, que a partir de esta modificación de las proteínas que se sintetizan van a ir modificando las funciones de los distintos tejidos. En la imagen vemos cómo el corticoide unido a la proteína transportadora de glucocorticoides en el plasma se desune de esa proteína, va a atravesar la membrana plasmática de forma pasiva al ser liposoluble, se une a este receptor que está asociado a proteínas del shock térmico, esas HSP90 son proteínas del shock térmico 90. Una vez que se une, este receptor se desliga o desprende de estas proteínas y el complejo glucocorticoide receptor se translocan hacia el núcleo, en donde activan y desactivan distintos genes que después van a transcribirse y traducirse en nuevas proteínas, que son las que dan lugar a las respuestas genómicas, ¿sí? A las respuestas o las acciones del glucocorticoide en los distintos tejidos diana. Por otro lado, el mecanismo no genómico se genera solo a altas dosis de corticoides y presenta una latencia mucho menor, que es de menos de 15 minutos. Estos mecanismos no genómicos a su vez pueden clasificarse en mecanismos específicos cuando los glucocorticoides interactúan con el receptor de glucocorticoides y mecanismos inespecíficos cuando no hay interacción glucocorticoide-receptor. El mecanismo no genómico específico está mediado por la vía clásica de interacción glucocorticoide-receptor, complejo que modula a la cascada intracelular de segundos mensajeros antes de interactuar con el núcleo. Es decir, que por medio de esta modulación o regulación de la cascada intracelular de segundos mensajeros, genera también ciertas acciones o modificaciones en la función de esa célula, de ese tejido.
Mientras que el mecanismo no genómico inespecífico se debe a una interacción directa del glucocorticoide con la membrana celular, que se explica justamente gracias a las características lipofílicas de los glucocorticoides, que hacen que se disuelvan en la membrana celular lipídica y modifiquen de esta forma las propiedades físico-químicas de esta célula, afectando a la actividad de las proteínas asociadas a las membranas. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los glucocorticoides? Es decir, ¿cuáles son los efectos que se buscan cuando se administra un glucocorticoide para determinada patología? Los efectos principales son el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunosupresor o inmunomodulador. La acción antiinflamatoria de los glucocorticoides consiste en la reducción de las manifestaciones agudas de la inflamación, como la vasodilatación y el consecuente aumento del flujo, que va a dar lugar al eritema, también el aumento de la permeabilidad, que da lugar al exudado y a la acumulación de edema, y también el dolor, es decir, busca, al administrar un corticoide, reducir todas estas manifestaciones, reducir todo ese eritema, reducir todo ese edema, reducir ese dolor. Pero ¿qué pasa? En contrapartida, no solo reduce estas manifestaciones agudas, sino que también genera un retardo en la reparación y en la cicatrización de ese tejido. Es decir, que disminuye la angiogénesis, disminuye la proliferación fibroblástica y disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, a la hora de administrar un corticoide por sus efectos antiinflamatorios, hay que tener en cuenta también esta contracara. Y también saber que los corticoides cumplen un papel paliativo, es decir, no curan ninguna enfermedad, solo van a generar un alivio, digamos, en la sintomatología de algunas patologías. Sus efectos antiinflamatorios, a su vez, los podemos explicar por distintos mecanismos. Los glucocorticoides generan transcripción positiva de lipocortina, es decir, aumentan la síntesis de lipocortina, que es una proteína que a su vez inhibe a la fosfolipasa 2, que es la responsable de la producción de distintos mediadores de la inflamación, como las prostaglandinas y los leucotrienos, a partir del ácido araquidónico. Es decir, que al aumentar la producción de lipocortina por transcripción positiva, es decir, que por un mecanismo genómico, disminuye la generación de mediadores químicos de la inflamación y por ende disminuye la vasodilatación, disminuye ese aumento de la permeabilidad y disminuye también la fiebre. También induce transcripción positiva de los receptores adrenérgicos, ejerciendo un efecto permisivo sobre la actividad vasoconstrictora de estas hormonas. Es decir, que al aumentar la cantidad de receptores adrenérgicos, aumenta la actividad de las catecolaminas cuando éstas se liberan, porque tienen más receptores justamente con los cuales interaccionar. Entonces aumenta la vasoconstricción inducida por estas hormonas. Este efecto en particular no es tan, decisivo para lo que es la disminución de la inflamación, pero bueno, como genera vasoconstricción también se los incluyo. Por otro lado, va a generar transcripción negativa de muchas otras proteínas, es decir, que va a disminuir la producción de otras proteínas, como por ejemplo la ciclooxigenasa 2, que es la enzima implicada en la síntesis de prostaglandinas, que dijimos que era un mediador químico de la inflamación. Entonces, si disminuye la producción de prostaglandinas por disminuir a la ciclooxigenasa 2, vamos a tener también disminución de la vasodilatación, disminución del aumento de la permeabilidad, disminución de la fiebre, etc. También va a generar transcripción negativa de la óxido nítrico sintetasa, que es la enzima encargada de la síntesis de óxido nítrico, que es un vasodilatador por excelencia y por ende va a generar vasoconstricción o disminuir justamente esta vasodilatación. También va a generar transcripción negativa de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y por ende vamos a tener una disminución de los efectos inflamatorios como la vasodilatación, aumento de la permeabilidad, etc. También va a generar transcripción negativa de factores de crecimiento y por eso también se ve afectada toda la reparación y cicatrización, porque los factores de crecimiento fundamentalmente actúan a este nivel. Y también va a generar un bloqueo de la liberación del contenido de los gránulos de basófilos, como leucotrienos e histamina, al ponerse en contacto con la inmunoglobulina E. Es decir, en ciertas reacciones alérgicas, los basófilos, cuando se ponen en contacto con la inmunoglobulina E,
liberan distintas sustancias vasoactivas como los leucotrienos, la histamina, que son los que van a generar la inflamación e incluso en algunos casos también la contracción del músculo liso, que si es a nivel de la vía aérea va a generar broncoconstricción. Entonces los corticoides lo que hacen es bloquear esa liberación de todos estos componentes y por ende bloquear todas esas acciones. Y por otro lado tenemos al efecto inmunosupresor o inmunomodulador. Este efecto se consigue en dosis elevadas de corticoides y en general por un tiempo relativamente prolongado. Este efecto en general es deseable en terapéutica para evitar rechazos de trasplantes de órganos, para tratar enfermedades autoinmunitarias y en algunos casos para tratar también enfermedades neoplásicas linfoproliferativas. Pero en general se convierte en un efecto adverso cuando los objetivos de la terapéutica no son estos. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar una enfermedad inflamatoria, este efecto inmunomodulador o inmunosupresor va a ser un efecto adverso. Esta depresión del sistema inmune se explica gracias a la interferencia con la acción del interferón gamma, que es una citocina que secretan los macrófagos que a su vez estimula a la activación de los linfocitos T. Recuerden esto en la formación de los granulomas, ¿sí? Esta interacción entre linfocitos T y macrófagos generalmente se da a través de esta citocina. Por ende tenemos un deterioro de la inmunidad celular. Por otro lado también hay un impedimento en la activación de linfocitos T y linfocitos B como consecuencia de una disminución de la síntesis de citocinas IL-1 y IL-2 que son necesarias para la activación de estos grupos celulares. También hay una inducción de la apoptosis de linfocitos inmaduros y de linfocitos T maduros activados. Esto también va en detrimento de la inmunidad celular. Y también hay un bloqueo en la producción y liberación de citocinas por parte de los monocitos macrófagos, por parte de los basófilos y de otras poblaciones celulares. Ahí al costadito tenemos en cada una de las poblaciones celulares qué es lo que generarían los glucocorticoides, pero los principales efectos son estos que les dejo escritos acá. En la contracara de los efectos terapéuticos, entonces tenemos a los efectos adversos, es decir, los efectos dañinos y no deseados cuando nosotros estamos haciendo este tratamiento. Estos efectos adversos a su vez pueden ser consecuencia de un uso continuo y dependiente de la dosis, es decir que a mayor dosis y a mayor tiempo de uso del fármaco, mayor posibilidad de que aparezcan estos efectos adversos y mayor severidad de los mismos, o puede que se produzcan por la interrupción brusca del tratamiento. Es decir, esas son las dos posibilidades. Los efectos dependientes del uso continuo y dependientes de la dosis se pueden clasificar a su vez en efectos adversos locales y en efectos adversos sistémicos. Dentro de los efectos adversos locales tenemos todos aquellos derivados, digamos, del uso de algún glucocorticoide tópico. El uso tópico de corticoides intralesionales puede generar debilidad de los tendones y de los ligamentos, predisponer a infecciones bacterianas de las articulaciones y de las estructuras relacionadas y predisponer a la atrofia del tejido celular subcutáneo. En general, los corticoides intralesionales se administran dentro de las articulaciones, por ejemplo, en las artritis o en las artrosis, cuando los tratamientos convencionales por vía oral, con analgésicos o con opioides, no resultan efectivos. Por otro lado, también puede que aparezcan efectos adversos mediante el uso tópico de corticoides en gotas oftálmicas, en cuyo caso pueden predisponer a la aparición de glaucoma. También en el uso tópico sobre la piel, el corticoide produce atrofia de la piel, adelgazamiento, estrías, telangiectasias, púrpura, hipo o hiperpigmentación, que eso es algo súper frecuente, más que nada la hipopigmentación, aparecen manchas blancas y más cuando se expone al sol la persona que estuvo aplicándose la crema con corticoide. Por eso es muy importante explicarle a la persona que si se va a poner una crema con corticoides lo haga durante la noche, que después se lave la zona o que se aplique protector solar. Otra posibilidad es que aparezca una erupción acneiforme, dermatitis perioral, hipertricosis, es decir, es muy amplia la variedad de efectos adversos a nivel de la piel y el uso tópico de los corticoides a este nivel.
La mayoría de las reacciones pueden ser reversibles al discontinuar los corticoides, es decir, al suspender el tratamiento, con la excepción de las estrías atróficas, que son irreversibles. Con la discontinuación abrupta, especialmente con preparaciones potentes, puede ocurrir un rebrote de la dermatosis preexistente, es decir, que hay como un efecto rebote justamente al abandonar la medicación. Cuando se aplican los corticoides en la piel periorbitaria también pueden aparecer cataratas e incremento de la presión intraocular, que es lo que predispone a la aparición del glaucoma. En el glaucoma hay generalmente una lesión de lo que es el nervio óptico, con la posibilidad de que aparezca incluso ceguera, y esa lesión del nervio óptico está dada por ese aumento de la presión intraocular. Y por último, el uso tópico de corticoides intranasales, los corticoides inhalados, predispone a la candidiasis orofaringia y a la disfonía. Esto es algo bastante frecuente y típico de preguntar. Estos corticoides intranasales se usan generalmente en las rinitis alérgicas o en el asma. Y por otro lado tenemos a los efectos adversos ya sistémicos. Dentro de los efectos adversos sistémicos tenemos los efectos adversos que asientan sobre el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Sobre el metabolismo de glúcidos, los glucocorticoides causan hiperglicemia por medio de aumento de la transcripción positiva de enzimas que intervienen en la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa nueva a partir de aminoácidos y de glicerol, como por ejemplo de la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinasa, glucosa 6-fosfatasa, etc. Por otro lado, disminuyen la afinidad de la insulina por los receptores insulínicos, generando una resistencia a la insulina que se traduce con una menor utilización periférica de la glucosa, justamente porque recordemos que la insulina lo que hace es estimular el ingreso de la glucosa dentro de la célula y su consumo, reduciendo los niveles de glicemia. En este caso, al disminuir la afinidad de esa insulina por el receptor, hay una menor translocación de los canales GLUT en los tejidos periféricos y por ende un menor ingreso de la glucosa dentro de la célula, generando una acumulación en la sangre y una menor utilización por los tejidos. Y por último, porque generan un incremento de otras hormonas hiperglucemiantes en el tratamiento crónico, como lo son el glucagón y también el efecto permisivo sobre la acción de las catecolaminas. ¿Qué es este efecto permisivo sobre la acción de las catecolaminas? Recordemos que los corticoides aumentaban la expresión de los receptores adrenérgicos y por ende inducían una mayor actividad de estas catecolaminas porque tienen más receptores a los cuales unirse y por ende ejercer sus acciones. Como las catecolaminas son hiperglucemiantes y los glucocorticoides aumentan los receptores para las catecolaminas, también tenemos el efecto hiperglucemiante de estas hormonas sumado. Por otro lado, sobre el metabolismo de los lípidos, los glucocorticoides generan lipólisis periférica y lipogénesis central. La lipólisis periférica se evidencia por medio del adelgazamiento de las extremidades por un efecto permisivo, como les decía, de los corticoides sobre las catecolaminas. Las catecolaminas son lipolíticas, ¿sí? Y a estos niveles, ese aumento de la cantidad de receptores para las catecolaminas adrenérgicos generan este efecto lipolítico. Y por otro lado, la lipogénesis central se debe a un aumento del depósito graso a nivel del área supraclavicular, la parte posterior del cuello, que es lo que se denomina jiba de búfalo, a nivel de la cara, dando lugar a la cara de luna llena, y a nivel del abdomen, dando lugar a un abdomen péndulo. Todo esto se debe a una mayor sensibilidad a los efectos lipogénicos de la insulina a estos niveles. ¿Por qué? Recordemos que al haber este aumento de la resistencia a la insulina, se van a secretar concentraciones cada vez mayores de insulina que tienen estos efectos lipogénicos a nivel abdominal y a nivel central en general. Y por último, sobre el metabolismo de las proteínas, los glucocorticoides inducen un hipercatabolismo proteico, es decir, la proteólisis. Y los metabolitos justamente de esta proteólisis y de la lipólisis se utilizan en la síntesis de glucosa.
Sobre el equilibrio hidroelectrolítico, los glucocorticoides aumentan la reabsorción de sodio y agua porque tienen algún grado de efecto mineralocorticoide. Esto va a variar dependiendo del glucocorticoide en cuestión. Después vamos a ver un cuadrito en el cual se especifica la potencia glucocorticoide y mineralocorticoide de cada uno de ellos. Y cuanto mayor sea esta potencia mineralocorticoide, mayor será este efecto de aumento de la reabsorción de sodio y agua y de la excreción de potasio y protones, con la consecuente retención hidrosalina, hipopotasemia y alcalosis. También existe una disminución de la absorción intestinal y un aumento de la excreción renal de calcio, con la consecuente hipocalcemia, que va a inducir secundariamente a la secreción de paratormona por parte de las glándulas paratiroideas, dando lugar a lo que se denomina hiperparatiroidismo secundario. Sobre el sistema cardiovascular, va a generar hipertensión arterial secundaria a sobrecarga de volumen, precisamente por estos cambios en el equilibrio hidroelectrolítico por el efecto mineralocorticoide de algunos corticoides, lo cual puede a su vez inducir a una insuficiencia cardíaca debido a que estas fibras miocárdicas se estiran por este volumen aumentado, y ese estiramiento hace que se lesionen los sarcómeros, se comprometa la contractilidad e incluso también pueda llegar a haber fibrosis de estas fibras miocárdicas. Sumado a esta sobrecarga de volumen, la hipertensión arterial también puede estar dada por el aumento de la actividad de las catecolaminas como consecuencia de este efecto permisivo por la mayor cantidad de receptores inducidos por los glucocorticoides, y también un aumento de la actividad de la angiotensina 2. Porque al haber un aumento de la actividad también de las catecolaminas del sistema simpático, hay un aumento también de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que recordemos que puede ser activado precisamente por el sistema simpático y por ende vamos a tener finalmente un efecto vasoconstrictor. Y también podemos encontrar arritmias por la hipocalemia inducida por este efecto mineralocorticoide en el cual se aumenta la excreción renal de potasio. A nivel del sistema digestivo, los glucocorticoides pueden exacerbar o generar una úlcera péptica en pacientes que consumen concomitantemente antiinflamatorios no esteroideos como consecuencia de una reducción del flujo gástrico, porque recordemos que los glucocorticoides reducen la producción de prostaglandinas que son protectoras para la mucosa gástrica. Además, el uso de glucocorticoides oculta generalmente la sintomatología de la úlcera péptica, pudiendo esta úlcera complicarse con perforación o con hemorragia sin dolor previo. Es decir, manifestarse directamente por medio de una complicación, lo que aumentaría mucho la morbimortalidad. Sobre el sistema nervioso, los glucocorticoides pueden inducir trastornos psíquicos como excitación, cambios de humor, cambios de comportamiento, euforia, insomnio, desasosiego, ansiedad, depresión, con menor frecuencia de ideas suicidas, brotes psicóticos y convulsiones. Por eso es muy importante también conocer los antecedentes del paciente. En general, todos estos efectos se producen en pacientes con antecedentes de estos tipos de enfermedades psiquiátricas o algún tipo de predisposición ya genética a generar estos trastornos, actuando el glucocorticoide como un gatillo. Se desconoce el mecanismo por el cual se producen estos efectos, pero bueno, tienen que ser tenidos en cuenta y en general se van a producir con dosis elevadas y por tiempos prolongados. Sobre el sistema osteomioarticular va a afectar al hueso, al músculo y al cartílago. A nivel del hueso puede producir necrosis aséptica en general o con más frecuencia de la cabeza del fémur. Esta se debe presuntamente a el compromiso vascular por la vasoconstricción inducida por los corticoides, es decir, existe una isquemia a nivel de la cabeza del fémur que genera su necrosis. También es muy importante este efecto adverso, genera osteoporosis, ¿sí? Y fracturas patológicas. De hecho, vamos a ver que la osteoporosis es una de las contraindicaciones para lo que es el uso de corticoides. La osteoporosis se debe a varios mecanismos. Los glucocorticoides generan hipocalcemia por una menor absorción intestinal de calcio y un aumento de su excreción renal.
por una inhibición directa de los corticoides sobre la actividad de los osteoblastos, es decir, inhiben a las células formadoras de hueso, por un aumento de la resorción ósea por parte de los osteoclastos, que son las células que rompen el hueso, estimulados por la parotormona, liberada ante la hipocalcemia generada en primer lugar por esa menor absorción intestinal de calcio y ese aumento de la excreción renal. Es decir, ese hiperparatiroidismo secundario que les decía anteriormente. A nivel del músculo va a generar hipotrofia como consecuencia del catabolismo proteico. Recuerden que el músculo está principalmente constituido por proteínas. También puede generar lo que se denomina miopatía esteroidea de músculos proximales de las extremidades como consecuencia de un catabolismo muy intenso. Y también genera debilidad muscular y fatiga de muy lenta recuperación. A nivel del cartílago, inhibe de forma directa la mitosis de los condroblastos, que son las células formadoras de cartílago, a nivel del cartílago de crecimiento, el cartílago epifisario, y genera detención del crecimiento longitudinal en niños, es decir, una disminución de la altura si se da en dosis altas y por mucho tiempo en niños. Sobre la sangre y el sistema inmune puede inducir policitemia, que es un aumento del recuento de glóbulos rojos, como consecuencia de una disminución de su destrucción periférica. También puede inducir una neutrofilia por aumento del pasaje de neutrófilos desde la médula ósea donde se producen hacia la sangre. Linfopenia, eosinopenia, monocitopenia y vasopenia por la apoptosis de todos estos grupos celulares, lo cual lleva a inmunosupresión, principalmente de la inmunidad celular y una mayor predisposición a las infecciones por patógenos intracelulares, principalmente porque son de los cuales nosotros nos defendemos con nuestra inmunidad celular, que en este caso está deprimida. Sobre el sistema endocrino, disminuye la secreción de LH, FSH, adrenocorticotrofina, TSH, hormona de crecimiento y prolactina por parte de la hipófisis como consecuencia de un feedback negativo ejercido por los corticoides exógenos en concentraciones superiores a las fisiológicas. Recordemos en el cuadrito de secreción normal del cortisol de forma natural que el cortisol inhibía a la secreción de adrenocorticotrofina y factor liberador de adrenocorticotrofina a nivel hipotalámico, ¿sí? Generando un feedback negativo, autorregulando su secreción. En este caso, cuando sean los corticoides de forma exógena en concentraciones superiores a las fisiológicas, hay una inhibición a nivel de la hipófisis, no solo de la secreción de adrenocorticotrofina, sino de muchos otros factores o hormonas liberadoras como la hormona luteinizante, la FSH, la TSH y la hormona de crecimiento. Como consecuencia de esta alteración de la secreción de gonadotrofinas puede producirse hirsutismo, acné, amenorrea, impotencia, y como consecuencia de la disminución de la producción de adrenocorticotrofina se puede producir atrofia adrenal, que puede llevar, si se suspenden de forma brusca los corticoides, a lo que vamos a ver como el síndrome de supresión, que es como una insuficiencia suprarrenal aguda. La menor secreción de TSH podría llevar incluso a un hipotiroidismo secundario. Se dice que es secundario porque es debido justamente a la disminución de la producción de TSH y no a la disminución primaria de la producción de hormonas tiroides por la glándula tiroides. También a detención del crecimiento, que se suma a esa inhibición sobre el cartílago de crecimiento y por ende es controvertido el uso en niños, y por eso siempre hay que poner en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. A nivel de los ojos, los glucocorticoides pueden generar glaucoma por elevación de la presión intraocular. Esto es más frecuente en los diabéticos y en los miopes. Las cataratas subcapsulares posteriores no reversibles a la interrupción de corticoide, más frecuente en niños. Es decir, es cataratas y glaucoma son los dos efectos adversos a nivel de los ojos. Sobre el sistema tegumentario, es decir, sobre la piel, puede aparecer atrofia, adelgazamiento cutáneo, estrías, equimosis, petequias por debilidad capilar, alteración de la cicatrización de heridas. Todo lo que es la atrofia, adelgazamiento cutáneo es más frecuente en general con el uso de los corticoides tópicos, pero también se ve con el uso sistémico. Y sobre el feto, finalmente, existe una supresión adrenal fetal, ya que las dosis de corticoides muy elevadas terminan inhibiendo
la secreción propia de cortisol por la glándula adrenal del feto, porque ese cortisol ejerce ese efecto de feedback negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo del feto, disminuyendo la secreción de adrenocorticotrofina y por ende generando esta hipoplasia adrenal fetal. Como máxima expresión de todo lo que son los signos y síntomas del exceso de glucocorticoides, tenemos al síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing abarca un conjunto de trastornos clínicos causados por un aumento crónico de las concentraciones sanguíneas de cortisol o de sus derivados. La enfermedad de Cushing es el síndrome provocado por una producción hipofisaria excesiva de adrenocorticotrofina, en general secundaria a la presencia de un adenoma hipofisario. Y por otro lado tenemos al síndrome de Cushing iatrogénico, si se quiere, que es el que se produce en pacientes en tratamiento crónico con altas dosis de corticoides, que es lo que les decía que actuaría, digamos, como una máxima expresión de todos estos efectos adversos, dosis dependientes, obviamente. Los síntomas y signos típicos son rostro en forma de luna llena, la obesidad troncal, fácil aparición de hematomas en brazos y piernas delgadas. Es más fácil si observan la imagen, ¿ven? Tienen la fase de luna llena. También tenemos lo que no está escrito acá, pero la jiba de búfalo, ¿sí? Que se ve ahí, que tiene aumento de la grasa a nivel de la columna cervical. También encontramos lo que es aumento de la grasa supraclavicular, la obesidad central con ese abdomen péndulo, la aparición de esas estrías que son más frecuentes a nivel abdominal, la atrofia cutánea con la aparición de hematomas de forma más fácil, también por la debilidad capilar, la alteración en la cicatrización de las heridas, los miembros adelgazados con debilidad muscular, la presencia de osteoporosis. Es decir, vamos a encontrar todos esos efectos adversos dosis dependientes o muchos de ellos. En general, los más frecuentes. El diagnóstico se basa en el antecedente de consumo de corticoides o en el hallazgo de hipercortisolemia en ausencia de la toma exógena de corticoides, en cuyo caso vamos a sospechar de un adenoma hipofisario con aumento de la secreción de adrenocorticotrofina. Y el tratamiento obviamente va a depender de la causa. En caso de ser de causa farmacológica, este síndrome de Cushing iatrogénico, se va a buscar reducir la dosis de corticoides hasta suspenderla, pero nunca haciéndolo de forma brusca porque puede llevar a lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es la supresión del eje. Por otro lado, vamos a tener los efectos adversos derivados de una interrupción brusca del tratamiento. Antes vimos todos los que derivaban de un uso continuo y a altas dosis de corticoides. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces cuando interrumpimos de forma brusca el tratamiento? Se suprime el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Es decir, se genera una insuficiencia suprarrenal porque durante el tratamiento esas dosis suprafisiológicas de corticoides inhibían a la secreción endógena de adrenocorticotrofina y por ende inhibían a la secreción endógena de cortisol. Cuando se suspende de forma brusca esta dosis suprafisiológica, el eje no es capaz de responder a un aumento en la necesidad de secreción de cortisol en ciertas situaciones especiales como el estrés generado por una enfermedad o por una cirugía o por una hipoglicemia, y se genera precisamente un cuadro similar al de insuficiencia suprarrenal aguda. Clásicamente se considera que la cantidad normal de cortisol secretada por día es entre 12 y 30 miligramos, lo que equivale a 3 a 7,5 miligramos de prednisona, pudiendo aumentar 10 veces en situaciones de estrés. Si bien en forma reciente se sugiere también que esta secreción diaria podría ser incluso algo menor, de alrededor de 10 miligramos día de cortisol, el equivalente a 2,5 miligramos de prednisona. En base a esa secreción normal, vamos a clasificar a las dosis de corticoides que se dan de forma exógena, ¿sí?, como medicamento, en dosis fisiológicas, que son iguales a las secretadas de forma natural, las dosis suprafisiológicas, las que superan esos valores.
En general, se considera una dosis suprafisiológica a una dosis mayor a 0,1 miligramos kilo de prednisona, o sea, 7 miligramos alrededor para una persona de 70 kilos. La dosis mínima, el intervalo de dosis y la duración de la terapia necesaria para suprimir el eje no es del todo conocida, pero se acepta que cualquier persona que ha recibido una dosis de glucocorticoides equivalente a más de 20 miligramos de prednisona al día durante al menos 3 semanas puede tener este síndrome por supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal. También cualquier persona que ha recibido una dosis vespertina o a la hora de acostarse mayor o igual a 5 miligramos de prednisona durante varias semanas, o cualquier paciente que tiene una apariencia cushinoide, ¿sí? Que es lo que veíamos en ese síndrome por exceso de corticoides, que era el síndrome de Cushing. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? Obviamente no interrumpiendo de forma brusca el tratamiento. Más que nada en estos pacientes, sí, que dijimos que reciben dosis grandes de corticoides durante varias semanas, lo que tenemos que hacer es aplicar un esquema de suspensión gradual, dando tiempo precisamente al organismo para que se restablezca el eje y la regulación normal de la secreción de cortisol endógena. Por el contrario, entonces, como decíamos, si el tratamiento de glucocorticoideo en general dura menos de 3 semanas, no hay necesidad de una disminución gradual previa de estas dosis. ¿Cómo se caracteriza esta insuficiencia suprarrenal? En la cual vamos a tener claramente un déficit de corticoides. Primero hay que definir a esta entidad como una entidad clínica caracterizada por una hipofunción suprarrenal con la consecuente disminución de la producción de corticoides. Esta insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, que es lo que se conoce como enfermedad de Addison y que está generada por la atrofia idiopática de la glándula suprarrenal, es decir, que hay una atrofia de la glándula, precisamente una disminución del tamaño y del número de las células que producen precisamente estas hormonas, y en cuyo caso vamos a encontrar altas concentraciones de adrenocorticotrofina en sangre, precisamente porque esa hipófisis intenta estimular a esa glándula adrenal para que produzca cortisol, y como esa glándula adrenal está atrofiada, produce muy poco cortisol y existe un muy poco feedback negativo sobre la secreción de adrenocorticotrofina. Por el otro lado tenemos a la insuficiencia suprarrenal secundaria, que se genera, por el contrario, por una falta de adrenocorticotrofina. Esta disminución de las concentraciones de adrenocorticotrofina, a su vez, pueden estar causadas por una inhibición del eje dada por la administración exógena de corticoides en forma prolongada y en general en dosis suprafisiológicas, que es lo que vimos en el cuadro anterior, digamos, cuando veíamos lo que se producía en la supresión del eje por la suspensión brusca del tratamiento. Además, esta entidad puede ser aguda o puede ser crónica. Los síntomas incluyen fatiga, debilidad, hipotensión, pérdida de peso, náuseas, vómitos y diarrea. Es decir, que este es el cuadro que puede presentar una persona a la cual se le suspenden de forma brusca los corticoides o en los cuales tienen una atrofia de la glándula suprarrenal con enfermedad de Addison. La diferencia entre estas dos, además de esto de las concentraciones de adrenocorticotrofina, son fundamentalmente las manifestaciones de hiperpigmentación. Es decir, en la enfermedad de Addison, además de tener la hipotensión arterial, la debilidad muscular, la emanciación, o sea, la disminución de peso por el vómito, por la diarrea y por la anorexia, vamos a tener también pigmentación de las mucosas, pigmentación del cabello, es decir, va a haber un oscurecimiento del cabello, pecas, hiperpigmentación de la piel, hiperpigmentación de los pezones e hiperpigmentación de las zonas de fricción. Toda esta hiperpigmentación en estos pacientes se debe a un aumento de la secreción de MSH, la hormona melanocito-estimulante, que lleva a un incremento de la síntesis de melanina por parte de los melanocitos. En relación con el diagnóstico, se va a basar obviamente en la evaluación clínica, en las pruebas de laboratorio en las cuales podemos dosar el cortisol y también la adrenocorticotrofina, en cuyo caso vamos a ver que va a estar baja en la insuficiencia suprarrenal secundaria y va a estar alta en la insuficiencia suprarrenal primaria.
encontrando en ambos casos una hipocortisolemia. El tratamiento va a depender de la causa, pero en general requiere de la suplementación con hidrocortisona. Y en algunos casos también, si existe mucha hipotensión y síntomas derivados de una depresión del volumen, vamos a necesitar también un gran efecto mineralocorticoide y por ende se puede agregar al tratamiento la fludrocortisona. ¿Cómo debemos actuar frente a una supresión del eje? Es decir, ¿cómo debemos actuar cuando algún otro médico, porque nosotros no vamos a hacer, le suspendió el tratamiento de forma brusca con corticoides a un paciente o lo discontinuó él sin previa consulta médica? Si lo nuestro es solo una sospecha, podemos optar por dos conductas distintas. Podemos tratar al paciente como si la insuficiencia suprarrenal fuera una certeza, es decir, como si estuviésemos seguros de que el cuadro que presenta el paciente corresponde a la supresión del eje como consecuencia de una suspensión brusca del tratamiento, o bien podemos realizar una prueba de estimulación con adrenocorticotrofina. Para realizar esta prueba es necesario suspender, obviamente, los corticoides de 12 a 24 horas antes, hacer luego una extracción de sangre a las 8 de la mañana para determinar el nivel basal de cortisol sérico. Después de esto se administra una dosis de 250 microgramos de adrenocorticotrofina por vía parenteral y se vuelve a extraer sangre a los 30 a 60 minutos más tarde para evaluar si ese cortisol sérico aumenta en respuesta a este estímulo de la adrenocorticotrofina. Esta determinación se correlaciona bien con la respuesta adrenal al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que si responde bien a este estímulo por adrenocorticotrofina exógeno, quiere decir que no tiene el eje suprimido y por ende va a poder responder bien ante una situación de estrés. Es decir, esa glándula adrenal va a poder responder aumentando la secreción de cortisol en caso de que ese paciente sufra una situación de estrés, como por ejemplo una cirugía o una infección. El incremento esperable de cortisol es de 6 a 20 microgramos por decilitro. Si a los 60 minutos el cortisol es de 18 microgramos por decilitro o por lo menos más de 10 por encima del valor basal, la respuesta adrenal se considera normal y no son necesarios los suplementos. Es decir, no vamos a tener que hacer este reemplazo para insuficiencia suprarrenal dándole un corticoide nuevamente de forma exógena. En cambio, si esos valores son menores, significan que ese paciente tiene el eje suprimido y por ende vamos a tener que hacer un suplemento de corticoides e ir retirándolos de forma progresiva, digamos, hasta que ese eje pueda volver a acomodarse. Entonces, cuando el eje está suprimido por sospecha clínica o por una prueba normal a la adrenocorticotrofina y el paciente está sometido o estará sometido a una situación de estrés, como por ejemplo una cirugía, un traumatismo, una infección, se recomienda que le suplementemos con una dosis de hidrocortisona de 100 miligramos cada 6 horas. Es decir, nosotros le estamos dando a ese paciente ese extra de cortisol que se secreta normalmente en estas situaciones de estrés que no está pudiendo ser respondido justamente porque ese eje está inhibido por ese tratamiento previo con altas dosis de corticoides y de forma prolongada. En relación con las contraindicaciones del tratamiento con corticoides, estas pueden ser absolutas o relativas. Absolutas es cuando por ninguna razón se le puede dar corticoides al paciente y son dos, que son el glaucoma y la osteoporosis. En las relativas, en cambio, uno tiene que considerar y sopesar lo que son los riesgos y beneficios para el paciente, como siempre, digamos, pero teniendo una mayor precaución. Dentro de este grupo se encuentran la úlcera péptica y duodenal, los antecedentes de enfermedad psiquiátrica, porque recordemos que los corticoides pueden desencadenar algún brote, la presencia de infecciones, la hipertensión e insuficiencia cardíaca, la diabetes, el embarazo, son categoría C, las convulsiones y la tromboflebitis. En relación con las interacciones medicamentosas, los glucocorticoides presentan una serie de interacciones importantes. Dentro de ellas encontramos la interacción con insulina y antidiabéticos orales, porque al tener un efecto hiperglucemiante, los glucocorticoides pueden aumentar la necesidad de dosis de estos fármacos. Es decir,
Un paciente diabético que venía bien controlado con una determinada dosis de insulina o algún antidiabético oral, como puede ser la metformina, al iniciar un tratamiento con glucocorticoides que generan hiperglucemia, puede llegar a necesitar un aumento de la dosis de los fármacos primeros, los antidiabéticos, digamos. Con antihipertensivos puede generar lo mismo, puede generar un aumento de la necesidad de dosis, porque justamente los glucocorticoides aumentan la tensión arterial. Con diuréticos de asa o tiazidas pueden llegar a generar un mayor riesgo de hipopotasemia y arritmias secundarias, justamente porque al tener algunos corticoides efecto mineralocorticoideo, generan, además de la retención de sodio y agua, la mayor excreción de potasio en orina, con un riesgo sumado de hipopotasemia, porque recordemos que también los diuréticos de asa y tiazidas son perdedores de potasio. Por eso en estos pacientes que tienen que seguir un tratamiento más vale crónico o prolongado con corticoides, es preferible optar por un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona o la eplerenona. Con anfotericina B, que es un antimicótico, hay un mayor riesgo de hipopotasemia y de arritmias secundarias, porque la anfotericina B también genera hipopotasemia, entonces tendríamos un efecto sumado. Con los antiinflamatorios no esteroides aumenta el riesgo de úlceras y de hemorragias gastrointestinales, porque en ambos casos disminuye la producción de prostaglandinas, que son protectoras de la mucosa gástrica, y aumentan el flujo a ese nivel, generando, al contrario, ahora al haber menos cantidad de prostaglandinas, una pérdida de las defensas de la mucosa y una disminución de la irrigación. Con fármacos inductores de las enzimas microsómicas hepáticas, como por ejemplo los barbitúricos, la fenitoína, la rifampicina, existe una aceleración del metabolismo de los glucocorticoides, es decir, que se eliminan más rápido o dejan de ser activos con mayor rapidez, porque su metabolismo se ve inducido por estos otros fármacos. Entonces esto puede llegar a implicar un requerimiento mayor de dosis de los glucocorticoides. Con fármacos como la colestiramina, el colestipol y los antiácidos hay una disminución de la absorción de los glucocorticoides, por lo que si se toman ambos fármacos hay que separar las tomas para reducir, esta interacción. Una vez que conocemos cuáles son los efectos terapéuticos de los corticoides, cuáles son sus efectos adversos, cuáles son sus contraindicaciones, cuáles son sus interacciones medicamentosas, vamos a poder realizar una decisión terapéutica. Es muy importante que tengamos en cuenta que los corticoides son fármacos con un amplio espectro de efectos adversos, como vimos, por lo que su indicación tiene que precederse de un correcto análisis riesgo-beneficio. Es decir, tenemos que decidir realmente si el paciente se va a beneficiar del tratamiento con corticoides y si los riesgos a los cuales se va a exponer con el mismo van a superar ese beneficio obtenido. Algo muy importante que les quiero recomendar, que lo dije cuando hablamos de los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides, es que los glucocorticoides no curan la enfermedad, sino que tienen efectos paliativos, ¿sí?, que disminuyen la sintomatología. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que podemos realizarnos o que se tiene que realizar el médico antes de indicar un corticoide? ¿Tiene el paciente una entidad en la que la eficacia de los corticoides supera los riesgos? ¿Existen terapias alternativas menos tóxicas? ¿Qué dosis es la adecuada? ¿Requerirá el paciente terapia prolongada? ¿Tiene alguna patología de base que pueda empeorar con los esteroides? Por ejemplo, una diabetes, una hipertensión. ¿Cuál será la mejor modalidad para indicarlos? Que eso lo vamos a ver después en los esquemas que se pueden realizar. ¿Qué dosis tendrá el tratamiento? ¿Sí? Fundamentalmente, ¿qué dosis y qué duración tiene el tratamiento para saber si vamos a tener que hacer un esquema de reducción de dosis o si se va a poder dejar de un día para el otro sin riesgo de una supresión del eje? Si bien los corticoides pueden controlar muy bien ciertas enfermedades, en ciertas ocasiones conviene emplear fármacos menos tóxicos y reservar los corticoides para cuando estos no sean capaces de controlarlas. Es lo que sucede generalmente con las enfermedades reumáticas, tipo lupus o tipo artritis reumatoidea, ¿sí?, en las cuales, si bien los corticoides controlan muy bien la sintomatología, se prefiere utilizar de forma crónica fármacos con un menor espectro de efectos adversos, como por ejemplo una hidroxicloroquina o
un metotrexato, ¿sí? Y utilizar en los brotes agudos, cuando hay una exacerbación de los síntomas, ahí sí un tratamiento corto con corticoides hasta que eso se apague, ¿sí? En relación con la dosis es muy importante establecer la mínima dosis efectiva, es decir, no hay que darle una dosis grande de una, sino que hay que ir probando con qué dosis el paciente está bien y mantener la mínima dosis con la que el paciente está bien. A partir de los 5 miligramos día de prednisona se observan efectos adversos y a partir de los 30 miligramos día los efectos adversos dependientes de mecanismos genómicos son máximos. A partir de los 100 miligramos día comienzan los efectos adversos dependientes de los mecanismos no genómicos. Acuérdense que yo les decía que las acciones dependientes de mecanismos no genómicos se daban solamente con dosis altas de corticoides y que tenían un periodo o un lapso de aparición mucho más cortito que los mecanismos genómicos. Cuando se indican los corticoides por un tiempo corto, de 7 a 14 días, es decir, hasta 2 semanas, el riesgo en general es leve y los efectos adversos más comunes son el aumento del apetito y la inquietud. Ya cuando el tratamiento es por 3 semanas o aún más prolongado, empezamos a ver toda esta chorradera de efectos adversos, ¿sí? Hasta el síndrome de Cushing. Entonces, sopesando todo esto de riesgo-beneficio, vamos a ver cuáles son realmente las aplicaciones terapéuticas o las indicaciones que tienen los corticoides, es decir, en qué enfermedades uno puede optar por un tratamiento con corticoides. Como primera indicación tenemos el tratamiento de reemplazo en la insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, ¿sí? Que es lo que vimos antes, cuando la glándula adrenal está atrofiada de forma idiopática o está suprimido el eje por un tratamiento previo a altas dosis y prolongado con corticoides. Vamos a tener que hacer un reemplazo, ¿sí? Dándole corticoides de forma exógena, ya sea en un periodo agudo o a lo largo del tiempo de forma crónica. Otra indicación es el tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita. En esta enfermedad existe un déficit enzimático congénito que lleva a un déficit en la biosíntesis de corticoides de forma endógena y por ende, al haber una menor producción de cortisol, existe un menor feedback negativo sobre hipotálamo e hipófisis, con una mayor producción de adrenocorticotrofina que estimula sobre la glándula adrenal a la hiperplasia y hipertrofia de las células que deberían producir el cortisol, ¿sí? Y de esta forma se produce una hiperplasia suprarrenal y un aumento de la producción del resto de las hormonas que no son los corticoides, ¿sí? Que son los esteroides sexuales. Recordemos que en la corteza de la glándula suprarrenal nosotros teníamos 3 capas. Una de ellas producía los esteroides sexuales y las otras 2 producía corticoides. Una mineralocorticoides como la aldosterona y la otra glucocorticoides como el cortisol. Recordemos que la adrenocorticotrofina principalmente estimulaba la secreción de cortisol, pero en este caso, como el cortisol no está siendo producido, ni la aldosterona, porque ninguno de los dos, se empieza a producir más de los esteroides sexuales, o sea, se estimula esa producción. Como consecuencia, a su vez, de este aumento de la producción de esteroides sexuales, esta enfermedad se puede manifestar en la niñez con una virilización de los genitales externos al nacer en las niñas, que es lo que se denomina pseudohermafroditismo femenino, y en los niños al nacer pueden tener un aspecto normal, justamente porque las hormonas sexuales producidas por la glándula suprarrenal son más androgénicas, ¿sí? Pero a la edad de la pubertad en realidad tienen una pubertad precoz, es decir, que tienen una pubertad adelantada. Si el déficit enzimático es muy intenso, también se puede ver afectada, como les decía, la producción de aldosterona y por ende vamos a tener todo lo que son efectos derivados de una alteración del equilibrio hidroelectrolítico con un colapso cardiovascular por hipovolemia. Es decir, al no haber una suficiente secreción de aldosterona, no hay una suficiente reabsorción de sodio y agua y por ende hay una depresión de volumen. Esta enfermedad se puede tratar tanto intraútero, prenatal, y en ese caso no vamos a tener las manifestaciones al nacimiento, o bien puede hacerse un diagnóstico y terapia postnatal. Obviamente que la terapéutica va a estar dada con corticoides porque es lo que no se está pudiendo producir por ese déficit enzimático.
Al nacimiento, esta enfermedad se realiza un screening, ¿sí? Que es con los niveles de 17-hidroxiprogesterona. A todos los recién nacidos se les hace generalmente un screening del recién nacido de distintas enfermedades. Una de ellas es esta, otra es el déficit de fenilalanina, otra es el hipotiroidismo, etc. Otra aplicación terapéutica muy importante es el tratamiento de las enfermedades reumáticas, como yo les decía, por ejemplo, el lupus o la artritis reumatoidea. Y como les decía, se está intentando reducir el uso de los corticoides en estas enfermedades y se los reserva únicamente para los brotes muy sintomáticos y se dan por periodos cortos de tiempo. En general, lo que se hace es dar dosis inmunosupresoras durante muy poquitos días como para disminuir, esa sintomatología. Las dosis inmunosupresoras son 1 miligramo kilo día de prednisona o 1 gramo de metilprednisolona. Actualmente incluso se están tratando de disminuir estas dosis inmunosupresoras hasta incluso la mitad, ¿sí? En vez de hacer pulsos con 1 gramo de metilprednisolona, se intentan hacer pulsos de 500 miligramos de metilprednisolona y se está viendo que también tienen una buena eficacia. Otra de las aplicaciones es el tratamiento de los síndromes dolorosos secundarios a inflamación, ¿sí? Todo lo que son las artritis, bursitis, tendinitis. En general, en estos casos se puede realizar un tratamiento intralesional con inyecciones locales que tienen los efectos adversos que ya habíamos visto. Y también en algunos casos se puede usar en los casos de artrosis, a pesar de no ser una enfermedad inflamatoria, cuando esta enfermedad no responde, a los tratamientos del dolor habituales, se puede realizar también inyecciones intraarticulares de corticoides. Otra indicación es el tratamiento de ciertas enfermedades renales, en general glomerulopatías. La enfermedad renal en la que mayor eficacia tuvieron los corticoides es la enfermedad de cambios mínimos, que es mucho más frecuente en pediatría y que se manifiesta como un síndrome nefrótico, como vimos en la clase de injuria. El tratamiento también de enfermedades alérgicas. Recordar que en la anafilaxia los corticoides en realidad tienen un papel de evitar una reacción bifásica, es decir, evitar un rebrote después de la reacción inicial, porque en ese caso el tratamiento indicado es la adrenalina de forma inmediata. Y que en el resto de las enfermedades alérgicas hay que recordar que lo primero a intentar es una respuesta con antihistamínicos y cuando estos no tengan eficacia, ahí pueden entrar en juego, los corticoides. También una indicación es el tratamiento de algunos cuadros oftalmológicos inflamatorios que involucran lo que es el sector anterior o segmento anterior del ojo con vía de administración tópica. En general se utilizan 2 gotas cada 4 horas durante la vigilia, es decir, el paciente durante la noche no se tiene que despertar para ponerse las gotas. Lo importante es que no se debe indicar corticoides en el tratamiento de las conjuntivitis infecciosas, en el caso de sospecha de queratitis herpética o alguna úlcera por herpes, en el caso de lesiones mecánicas del ojo y en los sujetos que tengan antecedentes de glaucoma. Y por otro lado, los cuadros oftalmológicos que impliquen al segmento posterior del ojo van a requerir ya de un uso de corticoides por vía sistémica. Los corticoides también tienen un papel bastante extendido en el tratamiento de ciertas dermatosis, cuadros cutáneos, ¿sí? Lo importante es saber que tienen que tener un papel ayudante el corticoide, no tiene que ser el principal tratamiento y en general están bastante poco recomendados por los dermatólogos por todos los efectos adversos locales que tienen, es decir, generan una gran atrofia de la piel, adelgazamiento de la misma, generan hipopigmentación, son todos efectos adversos que son muy frecuentes. Y en relación también a los corticoides tópicos, es importante saber que existen corticoides de distinta potencia y esa potencia a su vez puede ser modificada por el vehículo de ese corticoide, es decir, si la presentación es en ungüento, si es en crema, si es en gel, ¿sí? En general los ungüentos tienen una mayor penetrancia que las cremas le siguen, los geles y así. Cuanto más líquido, y menos lipídica sea la fórmula, tendrá menor penetración. Y entonces vamos a tener que elegir, dependiendo del área anatómica de aplicación, la naturaleza y severidad de la enfermedad, si vamos a optar por un u otro corticoide y un u otro vehículo.
En general sí tiene que aplicarse sobre una zona extensa de la piel, se intenta que sea un corticoide de una potencia más baja o moderada para evitar la absorción sistémica del mismo. Lo mismo que se trata de una fórmula o un vehículo con no tanta penetración como un ungüento, sino que se trata más de utilizar una crema o un gel. Cuando la piel sobre la que está la enfermedad es una piel gruesa, se intenta sí elegir un vehículo más bien lipídico como el ungüento y un corticoide de mayor potencia, y si es una piel que es delgada, como por ejemplo lo que es la piel de la cara, se intenta que sea un corticoide de muy bajita potencia y en general en crema. Otra indicación son ciertos cuadros gastrointestinales, en general la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En general también se utilizan para los brotes de la enfermedad, lo mismo que en las enfermedades reumáticas, e incluso a veces también está indicado el tratamiento tópico por enema, es decir, digamos, a través de una absorción a través de la mucosa rectal. Para el tratamiento también de ciertos cuadros hepáticos, los corticoides son beneficiosos en la hepatitis crónica activa autoinmune, y es controvertido el beneficio o el uso en la hepatopatía de origen alcohólico. En relación con la indicación de corticoides en ciertos cuadros infecciosos, las indicaciones son muy puntuales, ya que su uso es bastante controvertido por el efecto inmunosupresor que tienen los corticoides y el enmascaramiento de todo lo que son los signos y síntomas por el efecto antiinflamatorio. Estas indicaciones puntuales son el uso de corticoides en los pacientes HIV positivos con neumonía por Pneumocystis jirovecii e hipoxia moderada grave, en quienes va a mejorar la oxigenación y va a disminuir la incidencia de insuficiencia respiratoria y a su vez, por ende, disminuye también la mortalidad. Y por otro lado, la otra indicación es en pacientes con meningitis por Haemophilus influenzae, en quienes va a disminuir el deterioro neurológico a largo plazo. En relación a esto, a pesar de que se vieron los beneficios casi exclusivamente con la meningitis Haemophilus influenzae, se emplea en general en todos los pacientes con meningitis aguda bacteriana, sobre todo en aquellos con una meningitis neumocóxica. Si ya después se ve que no es por ninguno de estos microorganismos, se trata de suspender el corticoide. En cuadros hematológicos se utiliza en general para el tratamiento de la trombocitopenia inmune y la anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva, es decir, que hay anticuerpos positivos, y en este caso justamente la aplicación es porque los corticoides son inmunosupresores, entonces disminuirían esa acción autoinmune. Por otro lado, existe una aplicación para tratamiento de neoplasias en la quimioterapia combinada para leucemia linfocítica aguda y en algunos linfomas. También en el tratamiento de cuadros broncopulmonares, esta es una de las principales indicaciones. Los corticoides son fármacos eficaces en el tratamiento de las crisis asmáticas y también los corticoides inhalados en el asma crónico, digamos, y en menor medida en el tratamiento de EPOC. El asma crónico leve suele controlarse con corticoides inhalados como la fluticasona, dipropionato de beclametasona o budesonide, mientras que el crónico grave puede requerir incluso la administración de corticoides por vía oral a largo plazo a la mínima dosis eficaz. Las crisis agudas moderadas requieren corticoides por vía oral por algunos días y las crisis graves requieren corticoides por vía intravenosa. También en el tratamiento de cuadros neurológicos, los corticoides probaron ser beneficiosos únicamente en el edema cerebral de causa oncológica, es decir, cuando hay un tumor cerebral o una metástasis cerebral que está generando el edema, o cuando hay una infección por parásitos a nivel cerebral, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, una toxoplasmosis cerebral. Sin embargo, es frecuente que se empleen igual los corticoides en el edema de cualquier etiología, en el edema cerebral de cualquier etiología. Pero bueno, no se probó que sean beneficiosos en esos casos que no sean por un parásito o un tumor. En pacientes que reciben corticoides en las primeras 8 horas, además de una lesión aguda de la médula espinal, se demostró que disminuyen los defectos del sistema nervioso. Así que esa sería la tercera indicación.
También, por último, la otra aplicación es en la prevención del rechazo de trasplantes. En este caso se utiliza por la acción inmunosupresora de los corticoides, que evitarían, digamos, este rechazo de un tejido exógeno para que justamente nuestro sistema inmune no lo reconozca como algo extraño y lo ataque. Bueno, terminamos finalmente con las indicaciones terapéuticas. Vamos con las vías de administración y la elección de la droga. La vía y el esquema van a depender, obviamente, del carácter y de la extensión de la enfermedad que nosotros vamos a tratar. Los corticoides se pueden administrar por cualquier vía debido a que son muy liposolubles y por ende van a atravesar bien todas las membranas. Entre las usadas con mayor frecuencia tenemos la vía oral, la vía intravenosa, la vía intramuscular, que tiene como desventaja que la absorción es errática, es decir, que nosotros no podemos realmente saber cuánto se va a absorber. Después tenemos la vía tópica, que sería como una vía local, que es la absorción a través de la piel o de las mucosas. La mucosa conjuntival con las gotas, la mucosa nasal con los puffs o con una nebulización, la mucosa genital por medio, por ejemplo, un óvulo, la mucosa rectal por medio de un enema, ¿sí? Y por último, la intralesional, que en general es la intraarticular, en el caso, por ejemplo, del tratamiento de una artritis o de una artrosis. Permite el acceso directo a una cantidad relativamente escasa de lesiones o una lesión con particular resistencia. O sea, no se recomienda cuando hay muchas articulaciones afectadas, por ejemplo, sino cuando tenés una o dos articulaciones. En ese caso se realiza este tratamiento intralesional. Si no, obviamente se dará un corticoide por vía sistémica. Y acá les dejo más o menos cuáles son los corticoides que más se usan por las distintas vías. Debido a su corta acción, que en realidad es una acción intermedia, el bajo costo que tiene y la baja incidencia de efectos adversos, obviamente cuando se utiliza en las dosis recomendadas, tenemos a la prednisona, que es el corticoide más ampliamente prescripto por vía oral, incluso para tratamientos de larga duración. La prednisona tiene un metabolito hepático activo, que es la prednisolona, que en pacientes con función hepática disminuida conviene administrar de forma directa este metabolito, ¿sí? Que es la metilprednisolona, porque si no nunca se va a activar, digamos, esa prednisona y va a tener mucho menor efecto terapéutico. Por otro lado tenemos a la dexametasona y en menor medida la betametasona, que son corticoides de mayor duración de acción y 5 veces más potentes que la prednisona y suelen usarse por vía intramuscular o por vía endovenosa en cuadros agudos. También obviamente aparecen en las vías tópicas. En general la betametasona es el que más se usa en lo que es la vía tópica cutánea. Luego tenemos a la hidrocortisona, que es útil para suplemento parenteral cuando se sospecha una insuficiencia suprarrenal, ya que tiene la misma vida media que el cortisol y además de la potencia inflamatoria tiene potencia mineralocorticoide similar también al cortisol. Y por último, la fluorohidrocortisona es un potente mineralocorticoide sin efecto casi glucocorticoide y se usa en el reemplazo en la insuficiencia córtico suprarrenal cuando se requiere, digamos, de este efecto mineralocorticoide, pero como glucocorticoide obviamente no se utiliza. En relación con esquema y dosis del tratamiento, cuanto mayor sea la dosis y más corto sea el intervalo entre las dosis, va a ser mayor la eficacia antiinflamatoria, pero también van a ser mayores los efectos adversos. Debido a esto, la necesidad de modificar la actividad de la enfermedad de base debe ser balanceada obviamente con la necesidad de evitar una toxicidad. Lo que les digo siempre, sopesar riesgo-beneficio. En relación con los esquemas, existen distintas formas de dar esta medicación. Entre las que se utilizan con mayor frecuencia está la terapia diaria, la terapia en días alternos y la terapia en pulsos o en dosis divididas. La terapia diaria se indica cuando la enfermedad está muy activa, los síntomas son severos y cuando no se puede controlar con otras drogas. Si se da una vez por día es conveniente que sea a las 8 de la mañana porque imita ese ritmo circadiano y por ende hay un menor riesgo de supresión del eje. La terapia en días alternos se realiza, digamos, un día se toma la medicación, otro día no se toma, un día se toma y así.
se usa un intervalo de dosis mucho mayor que la vida media biológica del corticoide y por ende tiene una minimización de la supresión del eje y de los efectos adversos. Se utiliza para cuadros clínicos que ya están estables y que requieren una terapia a largo plazo. La dosis a usar para la terapia alterna es del doble a el triple de la dosis que se utiliza de forma diaria, justamente porque vamos a tener un periodo en el cual no se toma la droga. Y por último, la terapia en pulsos o dosis divididas consiste en la administración endovenosa discontinua de altas dosis del corticoide en un periodo de tiempo corto. La metilprednisolona es el glucocorticoide que con mayor frecuencia se utiliza de esta forma y se usan dosis de 0,5 a 1 gramo día por 3 a 5 días consecutivos, administrando en forma de infusión endovenosa en un lapso de 3 a 6 horas. Este famoso cuadrito de las dosis equivalentes nos va a clasificar a los corticoides de vida media corta, a los corticoides de vida media intermedia y a los corticoides de vida media larga, ¿sí? Y la distinta potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide que tienen y fundamentalmente esta dosis equivalente. Sepan que si ustedes saben la dosis de cortisol y saben la potencia antiinflamatoria del resto de los corticoides, pueden sacar cuál es la dosis de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, si el cortisol tiene una dosis de 20 miligramos, ¿sí? Y la prednisona tiene una potencia antiinflamatoria 4 veces del cortisol, ¿sí? Porque el cortisol se considera potencia 1 y la prednisona tiene 4, vamos a dividir esa dosis del cortisol por la potencia antiinflamatoria de la prednisona. Entonces 20 dividido 4 nos va a dar la dosis de prednisona, que es de 5 miligramos. Entonces no es necesario que se aprendan todos los cuadritos de memoria, sino que con que se aprendan la dosis del cortisol, que es de 20 miligramos, y todas las potencias antiinflamatorias, ya estaría. Y sepan que los de vida media corta tienen una vida media de 8 a 12 horas, los de vida media intermedia de 12 a 36 y los de vida media larga de 36 a 54 horas. La potencia mineralocorticoide en general no importa porque generalmente es muy baja y no se utilizan para eso los fármacos. Sí, recuerden que la fluorohidrocortisona es la que tiene fundamentalmente potencia mineralocorticoide y casi nula potencia antiinflamatoria. Respecto de la discontinuación de la terapia, recordemos que dijimos que los corticoides cuando se tomaban por tiempo prolongado y a dosis considerables no se podían suspender de forma brusca por el riesgo de supresión del eje, insuficiencia suprarrenal aguda, o por el riesgo también de una reactivación o un rebrote de la enfermedad de base por la cual se estaba tomando ese corticoide. Entonces, cuando está indicado suspender el tratamiento de forma escalonada, que es cuando el paciente tiene una apariencia cuyinoide o cuando el paciente venía tomando una dosis de 20 miligramos de prednisona o equivalente al día durante más de 3 semanas, o cuando la persona tomaba una dosis vespertina o a la hora de acostarse mayor a 5 miligramos de prednisona a día durante varias semanas. Esos eran, digamos, los casos en los cuales nosotros teníamos que hacer una suspensión escalonada del corticoide porque tenían riesgo de supresión del eje. La forma escalonada en la cual se suspenda el tratamiento depende del médico, ¿sí? De la forma que lo hace habitualmente. Estos son algunos ejemplos. Si el paciente venía con una terapia a días alternos, se puede reducir la dosis 5 miligramos de prednisona o el equivalente cada 2 semanas hasta suspender el tratamiento, o se puede reducir hasta llegar a la dosis fisiológica, que es de 5 miligramos de prednisona. Una vez que se llega a esos 5 miligramos de prednisona, se cambia la prednisona a 20 miligramos de hidrocortisona por día. Después de 2 a 4 semanas se reduce esa dosis, 2,5 miligramos, hasta llegar a los 10 miligramos, pudiendo hacerse en ese momento una prueba de adrenocorticotrofina, y si es normal se suspende y si es patológica se sigue, digamos, porque estamos frente a una supresión del eje. Como forma más práctica, la que les marqué en el azulcito claro, reducimos 5 miligramos de prednisona o el equivalente cada 1 o 2 semanas hasta suspender, o sea, hasta que ya no quede droga. Y cuando hay terapia de todos los días o terapia diaria, con el mismo esquema de la alternativa anterior,
salvo que la reducción inicial es menor. En vez de reducir 5 miligramos de prednisona en 1 o 2 semanas, se va a reducir 2,5 miligramos por semana o un equivalente. Y obviamente que si en el periodo en el cual nosotros estamos reduciendo la dosis de corticoides, el paciente sufre un estrés agudo, es decir, sufre una infección, sufre una cirugía, sufre un traumatismo, tiene que recibir un suplemento extra de corticoide porque tenemos que pensar que ese eje todavía está suprimido.